Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo video de anécdotas de Yu-Gi-Oh! El día de hoy les traemos algunas historias increíbles que ustedes mismos nos compartieron. Y como sabemos que a todos nos encanta escuchar buenas anécdotas mientras andamos en la rutina, decidimos reunirlas en una sola compilación para que las disfruten donde sea que estén, en casa, en el trabajo o mientras arman su deck. Así que, pónganse cómodos, suban el volumen y recuerden que es hora de encender su juego. Anécdotas de Yu-Gi-Oh! A mi hermano y a mí nos gusta mucho el Yu-Gi-Oh! Pero mientras yo me dediqué a coleccionar, mi hermano sí era jugador de los serios y también vendía, carpeteando. Antes de la pandemia, fue a vender unas cartas que le habían pedido. Y después se fue a jugar un rato a un local que estaba cerca. Se metió a un torneo de formato GOAT. Y en su deck llevaba un Jinzo ultra raro de principio oscuro. Ya saben, fresa el chavo, según él. Aunque todos sabemos que el bueno es el Jinzo secreto del Pharaoh's Servant. ¿Sí o no? El punto es que, entre los duelos y andar platicando, no se dio cuenta que le robaron su Jinzo. Se dio cuenta ya que llegó a casa, cuando le estaba cambiando las micas al deck por otras que había comprado ese mismo día. Total, nada se pudo hacer. Así es el Yu-Gi-Oh! Y todos lo sabemos. Mi hermano se la pasó triste y medio deprimido varios días, porque esa carta le costó mucho conseguir. Al final, se le fue pasando, y todo siguió como siempre. Pero nunca quiso volver a comprar su Jinzo, por miedo a que le pasara lo mismo. Clásico miedo de jugador, pero se entiende. Hace poco fue su cumpleaños, y como soy un amor de persona, le regalé uno, para que ya no estuviera depre, porque siempre se pone triste cuando se acuerda de su cartita. El chavo quedó feliz, pero mejor guardó la carta como recuerdo. Lo peor de todo es que hace unos días me hizo enojar, y le escondí su carta. Yo me hago el loco, diciéndole que no sé dónde está, pero ya en una semana se la devuelvo. Autor, Carlos T. Anécdotas de Yu-Gi-Oh! Seamos realistas. Todos los jugadores old school en algún momento de nuestras vidas estafamos o fuimos estafadores. Porque seamos sinceros, era la única forma de hacernos de cartas buenas, ya sea para vender, cambiar o mejorar nuestro deck. Les podría contar muchas veces que tuve suerte. Me llegaban carpetas llenas de joyas en los lugares menos esperados. O de plano, me rogaban por un cambio, que claramente era ventajoso para mí. Y les repito, todos, absolutamente todos los jugadores old lo hicimos. Y quien diga que no, le hace a la hipotenusa. Gracias a mi trabajo viajaba bastante, así que recolectaba cartón en un lugar, lo cambiaba en otro y vendía lo que podía. Pero sin duda el cambio más legendario que hice fue por cartas de otro juego. Sí, de Vanguard por cartas de Yu-Gi. Un día llegué al local de un compa. Yo siempre traía cartón bueno por los viajes y justo había caído en un pueblo de Michoacán. La neta, ese día no llevaba mucho para cambios porque se me ocurrió invertir 500 pesos en sobres de Vanguard. Me fue bien. Destapé caja de sirenas, saqué buenas rarezas y bueno. Llegué al local, veo jugadores de Vanguard, pero con carpetas llenas de cartas chidas de Yug. Como buen lobo de mar, me puse a hojear carpetas y a negociar. Ya saben, el clásico estira y afloja. Carpeteros éramos y en el camino andábamos. Eran tiempos del Dragon Ruler y el Max sí era carta obligada. Me ofrecieron 2 Maxi primera edición, por mis 500 de Vanguard. Obviamente me ofendí y todavía le saqué un Dark Hole de Turbo Pack y el set de Silent Magician de juego. ¿Me arrepiento? Obviamente no. En mi deck de Mermaid Full Foil ya traía un par de Maxi On Limit y uno dañado que ese mismo día lo regalé. Porque todos sabíamos que los estafé. Aunque los presentes juraban que los aferrados fueron ellos. Sí, todos los old school tenemos historias así. Así que anímense, dejen sus comentarios. Autor,
Anónimo. Anécdotas de Yu-Gi-Oh! Hace ya 9 años conocí a Daniel. Al principio, solo era un compa que buscaba cartas por el día que fui a entregárselas. Lo vi acostado en una cama, arriba de una camioneta. Se me hizo raro, pero no pregunté nada. Solo le entregué sus cartas. Pasaron unos días. Me escribió para preguntarme cómo podía armar un deck Melodious, porque había visto en otra página que yo había subido una receta del mazo. Me dijo que era su deck favorito y que quería tenerlo completo, así que le conseguí lo que le faltaba y volví a entregárselo. Esta vez, su mamá me agradeció lo que hacía por él. Siendo sincero, al principio solo iba por el dinero, porque le vendió las cartas, pero con el tiempo empecé a ayudarle más, y así fue como nos hicimos amigos. Cada vez que se podía, nos veíamos en los estacionamientos del Mercado San Juan de Dios, porque él vivía en Tala, Jalisco, y su mamá iba a surtir mercancía a ese mercado. Ahí nos echábamos buenos duelos. Un día, platicando, me dijo que tenía la esperanza de ver a las Melodious en un mundial, y yo entre broma y burla, le dije que un deck Fun nunca llegaría a un mundial. Un día le regalé una Blundiva Melodious de sobre. Fue un gesto sencillo, pero él lo apreció mucho como amigo. Con el tiempo, su mamá me confesó algo, que le quedaba poco tiempo de vida. Me pidió que no le dijera nada, así que esos últimos duelos se disfrutaron más que nunca. El 12 de junio de 2016, Daniel partió. Yo le pedí a su mamá que en su ataúd pusiera esa Blundiva, y así fue. Se la llevó con él. Hoy, en el Mundial de este año, 2024, el jugador Eduardo, de México, está jugando con Melodious. Aunque no sea un deck top competitivo, este mazo fue el que unió una amistad. Y desde el cielo, sé que Daniel está viendo ese duelo. Me hizo comerme mis palabras, pero también me hizo recordar a un gran amigo. Autor, un duelista. Anécdotas de Yu-Gi-Oh! Esta es la historia de mi paso a través del juego. Cuando inicié, como muchos, empecé con un deck básico, económico, sin entender muy bien los conceptos complicados. Por eso, los jugadores más experimentados me criticaban y me hacían menos. Eso me generó un sentimiento de competencia. Con el tiempo, fui agarrando ritmo y me volví un mejor jugador. Empecé a cambiar de deck, tratando de subir poco a poco de categoría, hasta que llegué al punto más alto, un deck meta. Ya en el mundo competitivo me di cuenta que era muy diferente a lo que había conocido. Había jugadores de todo tipo, algunos increíbles, de los que te inspiran y hasta da gusto jugar con ellos. Pero también estaban los otros, esos que te daban hasta cierto sentimiento de desprecio por su actitud. Imitado, poco a poco, me fui sumergiendo más en ese mundo, y ahí me di cuenta que algo me estaba quitando la esencia del juego. Esa esencia con la que me enamoré del juego cuando empecé. También noté algo más. Me estaba volviendo como esos duelistas que tanto criticaba. Mamón, desesperado, creído, discriminaba a los principiantes. Bueno, hasta me llegué a bañar solo una vez a la semana. Ja, ja, ja. No es cierto, pero sí, me estaba convirtiendo en un mal jugador. Hasta que un día dije basta. Vendí mi deck competitivo y con eso compré una tercia de estructuras. Volví a jugar y recuperé esa sensación de diversión, esa paz. No era el mejor con ese deck, pero sí me divertía más. Con el tiempo volví a competitivo, pero ya con una mentalidad distinta, gracias a lo vivido y a esas experiencias que me marcaron. Me volví un mejor jugador, de esos que saben competir pero sin perder el alma, porque ser bueno no significa ser perfecto. Siempre me recuerdo a mí mismo, no soy perfecto, pero siempre puedo ser mejor. Autor anónimo. Anécdotas de Yu-Gi-Oh! Tanto mi abuela como mi abuelo son jubilados y ambos tienen su dinero. Durante su juventud tuvieron la idea de emprender y gracias a eso tienen un par de negocios que les permite tener una buena vida a su edad. Para ellos, la mitad de sus ingresos quedan como un guardado que cada año usan para irse de viaje o cosas así, y la otra mitad pues se la gastan a lo bestia. Mi abuela se lo gasta en cosas de abuelas y en comer en restaurantes. Pero mi abuelo, que es lo que nos interesa esta noche, por cosas de la vida, mis abuelos son mis tutores. Su único hijo se perdió en el sendero de la vida, o sea, mi papá, y mi mamá falleció hace años.
Por ende, pues tuve buenos estudios y tengo una gran carrera con buen salario que se me va en asquerosos pedazos de cartón con brillantina, así bien carotes. Bueno, un 10% sí se va en eso, jajajaja. La cosa es que mi abuela siempre ha odiado mis cartas, pero no por términos religiosos, ni cosas perturbadoras como esas. La razón fue algo que descubrí hace unos 10 años. Resulta que mi abuelo en la juventud jugó mucho béisbol y en la adultez, al no poder seguir jugando, mejor se dedicó a coleccionar cartas de jugadores. Pero era un coleccionista hardcore. Mi abuela cuenta que incluso en un viaje de aniversario en Estados Unidos se le perdió a mi abuelo un día entero, pues se lanzó a comprar cartas en una tienda y que cuando regresó traía su maletita de cartones bien insanos y carotes. Bueno, la cosa es que mi abuela por eso odia en general todo tipo de cartas coleccionables, porque mi abuelo se llegó a ir de viaje solamente para ir a comprar alguna carta, pero nunca la llevaba, jajajaja. Las cosas es que mi abuela piensa que él al fin dejó de coleccionar y se conformó con las que tiene en casa, pero lo que no sabe es que en mi casa, que es de todos ustedes también, tengo un cuarto donde mi abuelo sigue comprando y guardando cartas que ha comprado en estos últimos años. Jajajajaja. Y que cada mes le decimos a mi abuela que vamos a comer o algo así y vamos secretamente a comprar más cartones. Porque para que yo le guarde el secreto, él me soborna con una caja de expansión conforme van saliendo en Yu-Gi-Oh! Entonces, primero pasamos por mi expansión a la tienda Odds y después pasamos a su tienda favorita a comprar sus tarjetas.